¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a nuestra propuesta de este jueves 23 de julio. Como siempre, nuestro equipo presente y de producción dispuestos a comentarles las informaciones más importantes ocurridas en nuestro país y el resto del mundo. Gracias por su sintonía. Recibimos como cada jueves a nuestro compañero Gilbert Guzmán y como siempre al viejito del programa José Rivas. Muy buenos días, bella y hermosa. Bienvenida, Rivas. Y joven aún, Ana Mercy Otaño, bienvenido aquí, señor Gilbert Guzmán. Gracias, hermano. Ya yo creo que todos tengo los jueves. Sí, tengo el pueblo y el país acostumbrado a que a esta hora, jueves y viernes. Pero vino modesto. Jueves y viernes. Sí, él es siempre así. Tenga la apellido presencia. Modesto, aparte de Guzmán. Claro, tenga la presencia de este moreno. El del correo. El Modesto. Claro. Entonces, Guzmán Modesto. Tenga la presencia de este moreno de Cristo Rey y sobre todo nacido en San Francisco de Macorís. Sí, pero con esa base usted no se ve tan moreno, ¿no? Para informarle, ¿no?, de que Erin es una mujer maravillosa. Gracias por estar con nosotros. Miren, señores, Gracias a Dios por permitirnos llegar hasta sus lluvia lugares. ayer, Ay, Mucha agua. sí. Aguacero. Hay dos cosas en el Cibao cuando llueve. ¿Qué? Por un lado es bendición, así que decimos en el Cibao, y lo que saben de sí. siembra. Sí. Y por otro es catástrofe, depende cómo usted lo vea y cómo lo En el reciba. Cibao llovió tanto depende. así como para No, inundación, no tenemos reporte. no tenemos ese No, reporte. Aquí en el todavía. Distrito Nacional Ayer fue... llovió y en mi sector con muchísima brisa. Yo en el día de ayer dije que desde antes de las 2 de la tarde me iba a mi casa, que el caos venía en el tránsito. Mucha gente me dijo que estaba exagerando, que eso iba a ser solamente en la zona del Congreso. Ayer era terrible. Entre Sí, porque Congreso se y agua combinaron. era horrible. Se combinaron esos dos. Transitar en la capital dominicana. Sin embargo, hay que resaltar que el presidente Leonel Fernández hizo su caravana, su manifestación en el entorno al Congreso de la República, donde iba a firmar sus libros y donde sus seguidores pues no lo dejaron solo y demostró una vez más que si a medir fuerza íbamos, pues ayer él midió la de él. Me encantó que todos los afectados que ha tenido el presidente Fernández por esta manifestación, Johnny Ventura, Juan Luis Guerra, ¿cómo que se llama? El de San Juan. Merán, Johnny Ventura, todo el que se recibió empujones estaba al lado del presidente en el día de ayer. Pero era justo que lo llevaran. Claro, porque Gracias a no hace era mucho. reivindicar. Esa era Miren la a Merán punta de ahí, lanza, claro. eran ellos. Johnny Ventura también estuvo por ahí. Y todas las personas que apoyan y que están de acuerdo con el presidente Fernández. A mí me encantó una parte de su discurso, porque decíamos en el día de ayer que me daba miedo de que la actividad política, la seguridad que se había desplegado y que nosotros habíamos transmitido en vivo de cómo se estaba politizando, ¿verdad? O politizando. ¿De qué político? Polarizando. Polarizando, ¿verdad? Ahora Sí, es polarizando. el Congreso y no se puede decir militarizando porque no había militares, eran policías. Policías muy jóvenes, no armados. Mujeres en su mayoría. Claro. Eso te daba la sensación, por un lado, que había que proteger el área, pero no estaban en conflictos. El presidente Leonel Fernández, que volvió a dar un discurso y quizás de lo que yo encuentro que se parecen más a él, me encantó la frase cuando dijo, respeto mucho a Danilo. Al comité político, comité central. Claro, pero no lo puedo apoyar. Exactamente. Miren, hay un conflicto que va más allá de la mera discusión o pugilato entre Leonel y Danilo dentro del PLD, y es un planteamiento que hizo uno de los invitados, de los tantos invitados que tenemos aquí todos los días, de lunes a viernes, que el PLD va a tener también que revisarlo. Es la funcionalidad o no de sus organismos en esta etapa de la historia del PLD. Es decir, el PLD, un partido de logia, cerrado, prácticamente infranqueable para tú adquirir una militancia, eso se recuerda. El PLD era un partido que respondía a los lineamientos del centralismo democrático, donde el líder, fundador y líder de esa organización, el profesor Juan Bosch, tenía esos satélites que iban reproduciéndose como verdolaga a través de todos los campos, los barrios, iban penetrando. Y al PLDista se le veía incluso, se le reconocía incluso hasta el caminar, hasta el estilo de caminar.
la forma de dirigirse, el talento, la forma de comunicarse, sí, la forma de comunicarse con su entorno, el papel que jugaba el PLDista en las comunidades. Eran personas que se dedicaban 100%. Si el PLD a usted estaba aquí en la capital, lo mandaba a ser activista en Montecristi, usted cogía su motete, lo poco que tenía, y arrancaba para allá y se aparecía en esa comunidad, y en esa comunidad comenzaba a esa conquista de los jóvenes. Pero sigue siendo así. En esa parte sigue siendo así. Entonces, ese PLD quedó atrás, ese PLD fue borrado. Y ahora está lo interno, aparte de la candidatura presidencial entre Leonel Fernández y Danilo Medina, está a lo interno la funcionalidad de sus organismos, de a quién respetar o no respetar, de a quién oír y no oír, incluso hasta el punto de que desde la hueste de Leonel se habla de que no necesariamente ese comité político responde a la realidad que se vive hoy en día. Ayer Elpidio Báez decía, dicen así porque son los que tienen la minoría. Y Elpidio tiene la razón también de su punto de vista. En su momento tuvo. Lo que te voy a decir es que después de este pugilato, este conato, que puede terminar en buscar un bajadero y ellos salir abrazados como buenos hermanos y hermanas, pero también puede terminar con una división como la fatal, fiesta de los monos. Fatal dentro del PLD. También está la otra discusión, es decir, está la discusión de si funcionan o no los organismos. Y lo hago porque esa parte del discurso que a ustedes les gustó, que a Ana Melcy le gustó, cuando Leonel decía, y respeto al comité político y al comité central, pero esta es una lucha del pueblo, eso quiere decir que queda totalmente borrado el PLD desde hace unos años y queda incluso desde parte de Leonel Fernández borrado la autoridad propia del comité político, la autoridad propia del comité central. Es otro tipo de discusión que va a tener que darse dentro del PLD, independientemente de lo que ocurra en el Congreso Nacional, si se somete o no un proyecto de ley que vaya encaminado a finalmente tener la modificación de la Constitución. Mira, Rivas, tú planteas algo que tiene mucho sentido en ese caso de lo que ha ocurrido en la apertura del Partido de la Liberación Dominicana. Tiene mucho que ver la entrada de nuevas personas, nuevos ingredientes, nueva agregación de partidos. Un partido como el de la Liberación Dominicana, que abriera las puertas, obligatoriamente iba a entrar de todo. Claro, si no existía el colador de esos reglamentos internos que se han olvidado, como tú ya lo has señalado, ha llevado a que en el día de hoy es incontrolable lo que se puede hacer en el Partido de la Liberación Dominicana. Y yo creo que deben de volver a sus principios. Volver a sus principios, porque ahora se está superponiendo a las decisiones reglamentarias, decisiones de 34 personas frente a 600 tanto del Comité Central. Y una masa. Que tiene que supeditarse a lo que diga la mayoría, como dice el centralismo democrático. Pero esto manda un mensaje muy negativo, Rivas, a ese PLD, que es el sostén del sistema de partidos en la República Dominicana, en este momento, que una ruptura definitiva llevaría a que el sistema de partidos en el país pueda tener serios problemas. En el día de ayer, la crispación llegó al nivel más alto entre los PLDistas. Leonel mandó un mensaje de que estoy en la calle. Esta cantidad de gente, esta muchedumbre de gente que me está siguiendo en el día de hoy, que pese a las aguas que cayeron, no se ha decidido mover, tiene un mensaje que lo ha sostenido y que por el momento cree en ese mensaje que le está dando su líder. Hay otro grupo en el PLD que dirige Danilo Medina que también tiene su objetivo. ¿Cuál es el mensaje en este momento? Para evitar una salida del poder, sentarse ambos grupos, y de lo contrario no tienen la opción de sentarse, de discutir sus problemas internos. Lamentablemente, Rivas y amigos televidentes, van por el derrotero político.
el expresidente Fernández en el día de ayer dijo claro, como dijo Ana Mercy, no, el presidente Danilo Medina lo respeto mucho. Pero no lo puedo apoyar. Pero debo de continuar mi causa. Y no lo puedo apoyar. Debo de continuar mi causa. Fue lo que le quiso dar dicho. Claro. ¿Eh? Porque en el momento cumbre donde están, ni uno puede echar para atrás ni el otro tampoco. Claro que no. Porque usted no deja sus fuerzas, usted no cede su poder. Sin embargo, Leonel Fernández se ha agarrado de los principios de la Constitución y ha encontrado un nicho de apoyo en el partido opositor, el PRM, con uno de sus líderes. Y si usted se agarra de un problema que supuestamente no nos corresponde a todo, usted va a esperar gente política y no política que quiera adherirse a esa causa. Pero peor aún, ¿en qué nivel de cansancio con J se encuentra la sociedad dominicana? Es que ya el Partido de la Liberación Dominicana no le queda más que reunirse, organizarse y resolver una situación en la que ya la población comenzó a decirle que se definan, que estamos cansados, que queremos saber qué va a pasar con todo esto, que el país debe continuar, que hay una clase de comerciante, un nivel de comerciante que está al grito porque siente que todo está parado. Pero aquí en Ana Mercy hay un choque de trenes. Cuando se produce un choque frontal entre un vehículo en la misma dirección, en direcciones opuestas que chocan, los que quedan vivos son los héroes del accidente. En este caso, hay un choque y lo que cuentan cómo fue. Entre dos grupos con mucha fuerza, uno que tiene el poder, otro que no tiene el poder, pero que tiene el apoyo de una gran masa social en la República Dominicana. Y este enfrentamiento va a llegar hasta que se produzca este desenlace, y el que quede vivo será el que va a decidir qué es lo que va a ocurrir en lo adelante. Yo ni lamento, ni estoy cansado, ni estoy con J, no. Yo lo que creo es que debemos felicitar. ¿Vamos a hacer una encuesta? No. Oye, lo que pasa es que por mucho tiempo la sociedad dominicana se ha mantenido siguiendo los lineamientos de 2 o 3 líderes. Por mucho tiempo la sociedad dominicana no se ha interesado propiamente, si no se ha empoderado de temas tan importantes y tan nodales. Es decir, el tema, por ejemplo, de la Constitución, es un tema uno. La Constitución no es la carta sustantiva que sostiene a un Estado, donde se define el Estado, en este caso el Estado dominicano. Es el documento principal, es nuestra Biblia para los católicos creyentes del lado de Jesucristo, pero es el Corán para los musulmanes y otros libros sagrados que existen por ahí. Cada quien tiene una interpretación. Ajá, pero ¿quién es que ha dejado que se le quite ese respeto? No, pero oye, Ana Mercy, ese lugar número uno que debería tener la vida de los dominicanos. Pero lo que pasa es que no ha sido el pueblo dominicano. Son los políticos. Son los políticos que han enredado las cosas hasta el punto de que el dominicano y la dominicana no le interesa participar en política, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ve cómo se van degradando las instituciones políticas, las llamadas a dirigir el Estado, las llamadas a llevar esos procesos educativos, por ejemplo, de la política, de la sociología, de la historia. Eso mismo que hacía el PLD hace 20 o 30 años. Eso todavía tiene sus frutos. Todavía hay gente por ahí que cree en eso, todavía hay gente que cree en que se puede desarrollar una política sana para beneficio de la gente. Lo que yo me alegro es que esto se debata. Lo lamentable es que sea tan limitado a 2 o 3, tan limitado a Danilo, tan limitado a su gente, tan limitado a Leonel y tan limitado a su gente. Y qué bueno, por ejemplo, que la gente de Leonel Fernández ha como captado a Luis Abinader, y Luis Abinader el viernes hizo lo mismo que hizo Leonel ayer. Y las bases de la población, los pensantes de la población comienzan a movilizarse y comienzan a plantear. Y quizás este caso
de la modificación o la intentona de modificación o las intenciones de modificación a la Constitución, nos para a nosotros, a los dominicanos y a las dominicanas, una situación mejor en términos institucionales. Es que tiene que ser fortalecida. Una situación mejor, un fortalecimiento de sus instituciones, un despertar de esa corriente política y social que ha sido maltratada, que ha sido comprada, porque nadie se moviliza ahora, señores, en términos políticos, si no son por intereses. Y en términos sociales. Y en términos sociales, quizá en términos sociales no mucho, porque el ámbito social es de mucho sacrificio. Pero es que antes... Pero en términos políticos, señores, antes, y como tú decías, perdona Ana Mercy, antes cuando había un mitin, cuando Peña Gómez tenía un mitin aquí, o Juan Bosch tenía un mitin aquí, nosotros que venimos de campo, no, Balaguer no, yo no viví eso de Balaguer, pero... ¿Usted no fue a un mitin de Balaguer? No, es lo que te voy a decir. Del PRD y del PLD, por ejemplo, que eran los que accionaban con más ahínco y con más presencia en una época. Nosotros que venimos de campo, ¿tú sabes lo que hacían las mujeres y los hombres y los jóvenes, sobre todo de mi campo? Que para contratar una guagua que lo trajera aquí a la capital, no era de la capital que iban los recursos. No era un activista que decía, aquí hay 100,000, 200,000, 300,000 pesos para llevar 70,000 gente de una zona. No, era esa zona que se buscaba los recursos, que vendía juguito por la mañana, que ponía un jengibre y lo daba a centavos y así recogían el dinero del flete de la guagua, como se dice por el campo. Pero más aún, se conquistaba. ¿Tú sabes quién se conquistaba? Al chofer de la guagua, el dueño de la guagua. Y el dueño de la guagua decía, no, póngame la gasolina, que yo por Peña Gómez doy lo que sea. No, póngame la gasolina, que yo por Juan Bosch doy lo que sea. Y se le ponía la gasolina. Y ahora, ¿qué es lo que se mueve? Se mueven muchos recursos. Porque entonces eso hay que irse alejando. Los políticos y los gobiernos nos han matado ese deseo de luchar por nuestra patria. Antes al pueblo se les respetaba. Cuando un pueblo, una comunidad decía, si no me resuelven lo del agua, si no llega la energía eléctrica, nosotros vamos a la calle. Oye, se respetaba esa posición. Es más, ¿usted quiere un ejemplo más que San Francisco de Macorís? No había un gobierno, un jefe de la policía, un director de la policía, Fuerza Armada, lo que usted quisiera, que no respetara ese pueblo. Cuando San Francisco de Macorís se empantalonaba, que lo ha tratado de hacer Navarrete y esa zona en este tiempo, había que respetarlo. Pero los políticos nos mataron ese deseo de lucha porque compraron, como usted dice, el alma del pueblo a base de papeleta. Y ya usted no ve en las escuelas públicas ni en los liceos esas manifestaciones que había que respetar, que paralizaban el comercio, el transporte, la agricultura, todo. ¿Por qué? Porque ya no nos regimos por ese orgullo patrio, nos regimos por necesidades propias, porque así como ha avanzado el mundo, como han avanzado las telecomunicaciones, como han avanzado los países, también ha avanzado el individualismo. A mí no me importa cómo tú estés, la que tiene que estar bien sola. Pero ahí Rivas ha habido un problema del sentimiento. Claro, ese sentimiento cambió. Ese sentimiento que tenía la gente. El comercio, el comercio, el clientelismo se llevó eso. Y los referentes también. Arrasó con los referentes. Porque un jovencito que esté en política, 18, 19 años, ve otro que está un poquito más adelantado, que está junto con él y que de repente por un cargo político, mañana el muchacho se muda de ahí, compra una mansión, compra un jipetón. Porque ahora, son los referentes. Ahora la política es tener. Los referentes. Antes la política era dar y servir. Y tú servir y ver ese pueblo avanzar. Nosotros somos de campo. Porque es que ha habido una pérdida de la ideología de lo que es la política. Entonces, se ha perdido. La ideología política mi idea inicial del comentario es que yo no me sumo al listado de las personas que lamentan esta situación. Esta situación no es lamentable. Esta situación hay que aplaudirla, saludarla e incluso ser militante de uno u otro lado. Porque eso lleva a la población a pensar en la política,
de una manera diferente, eso lleva a la población a pensar la posibilidad de que se produzcan cambios. Por ejemplo, en términos constitucionales, ¿qué se necesita ahora? Que la sociedad dominicana, no Leonel, no los seguidores de Leonel, no Luis Abinader y no los seguidores de Abinader, la sociedad dominicana comienza a preguntarse en qué punto estamos parados y qué podemos hacer como sociedad para que casos como estos nos fortalezcan y se salga fortalecido. Casos como estos permitan, sí, hay que modificar la Constitución. Hay que modificar la Constitución en términos de la habilitación o rehabilitación o no de Danilo Medina. Pero también, ojo, hay que modificar la Constitución en otros puntos. Y hay que buscarle el candado a la Constitución también. Pero esa modificación, Rivas, tiene que ser obligatoriamente en beneficio del pueblo. Claro, por eso. En beneficio de la sociedad. Pero es que si la población no se empodera. Pero el pueblo no tiene participación, No, porque que eso... Aquí no le han dado... No, lo mataron. Congresuales. No. ¿Te representa a ti uno de ellos? Pero es que tiene que hacerlo porque la democracia lo determinó para eso. Los congresistas, y perdón, de aquí son sectas, son grupismos personales que jalan. Eso hay que arrancárselo. Eso hay que quitárselo. Pues yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Hay que quitárselo. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Quiénes son los que están facultados para modificar esa Constitución que tú entiendes que debe de ser modificada para beneficio del pueblo? Por ejemplo. Y con ese pacto social que tiene que producirse entre la sociedad y los diferentes grupos sociales y los políticos, ¿quiénes lo hacen? Ese es el punto que hay que llegar. La Constitución dice que tú tienes que tener democracia representativa. Está bien, pero no hay un referéndum que tú le preguntes al pueblo qué quiere. No, espérate, ese es... No se puede meter... Ahí es que vamos, ahí es que vamos, que nadie quiere meterse... Pero arriba, pero un momentito, espérate. Pero en estos días, yo creo que yo comenté aquí en el programa o de manera privada contigo. Modificación de la Constitución. ¿Y por qué no modificamos la Constitución para que esa modificación de la Constitución sea a través de una constituyente? Porque no le interesa. ¿Y qué es una constituyente, una asamblea constituyente? Que eligen a Gilbert, que eligen a Ana Mercy, que eligen a Pastor, que eligen a Chichi. Lo más puro de la sociedad. Espérate, que me eligen a mí a 3 temas de la Constitución. Rivas es constituyente para la modificación de la Constitución para determinar si va a haber reelección consecutiva libre. Pero una vez a mí me seleccionan... ¿Pero quién participa en esa espérate, el pueblo. Una vez a mí me... ¿Qué pueblo? Espérate, la gente. No. Sí, espérate. Aquí no hay forma. Pero espérate. No es el pueblo. Ese es el problema. Hay un representante una vez, transparente y pero una para vez eso. una vez yo voy al Congreso y me siento ahí donde está Emerán, donde está Maldonado, donde está Camacho. No, ellos siguen siendo diputados. La Asamblea Constituyente es aparte. Totalmente aparte. Y cuando yo termine ese trabajo de la modificación de la Constitución con hombres y mujeres que vengan de los campos, que vengan de los pueblos, la sociedad civil, que no tuvieron que dar millones de pesos para ganarse un puesto, que no tuvieron que ser banqueros o riferos, que no tienen que esconderse porque su dinero viene del narcotráfico. Ni tiene que ser narcotraficante. Ese asambleísta puro va y modifica la Constitución en los puntos a la cual fue dado el poder por el pueblo y se retira y no vuelve a ser más constituyente y no vuelve a ir al Congreso más. Eso es lo puro. Para eso, este problema tiene que reflejarnos para eso. Pero yo te felicito porque tú tienes una actitud muy romántica. Sí. Romántica en un país donde realmente el romanticismo está en los bolsillos. Yo te felicito. Pero porque realmente... eres profesor. Pero realmente, hay sociedades muy parecidas a nosotros con la historia y alrededor de nosotros. Colombia, por ejemplo, tiene su constituyente. Desde su cimiento, desde su estructura de formación, con ese concepto que tú planteas. Pero nosotros no lo las tenemos. crisis generan eso. Sí. Las crisis generan eso. Yo sueño que... Pero las crisis generan eso. Yo sueño que en algún momento... Yo no me lamento que el PLD se divida. Entonces hay que comenzar a desaprender lo aprendido que no tiene resultados. Eso es. Entonces, estamos en una encrucijada. Claro que sí. Porque el político que tenemos en este momento no va a comenzar a hacer ese procedimiento de desaprender. Pero tenemos obligatoriamente, Rivas, que apostar a una nueva sociedad. Los hijos tuyos, los hijos de Ana Mercy, los hijos míos, que son los que tienen que... Y hay que empoderarlo para Pero eso. si estos tiempos no entran en crisis, las nuevas sociedades no surgen. Estoy totalmente de acuerdo no contigo. surgen. Pero los hijos de nosotros... dan resultados positivos. Claro, sí.
si la sabemos manejar. Claro que sí. Porque los hijos de nosotros... Tiene que haber cabeza que dirija esa crisis. Los hijos de nosotros, esta generación que mucha gente dice que debió ser desechable, no está interesada en modificar ni arreglar. Porque el político lo lleva a eso. Eso fue un trabajo que comenzó a hacerse hace 10, 15, 20 o 30 Esa carpintería años. para eso Para tener una parte de la sociedad, una parte de la población que no piense. Pero no puede ser así. ¿Eh? No puede ser así. Yo No tengo puede. uno de 17 que me pregunta a diario, Claro. papi, ¿cómo se va a modificar la Constitución? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Y por qué esto está así? ¿Y por qué Pero eso son Interesados. individualidades. Lo bueno es cuando, Interesados. lo bueno es individualidades. cuando tus hijos que ven que nosotros hacemos este trabajo y uno de nuestros políticos, entienden ellos, comete un error, se le va la boca, hacen gestos y cosas. ¿Cómo esa nueva juventud, esa nueva generación los rechaza, no se identifica? Yo tengo uno de mis hijos que me dice, mira, hay un amigo tuyo diciendo disparate. Yo, mi hijo, no se dice eso, pero ven a explicarte. Y cuando tú escuchas razonamiento de una nueva generación, te da a entender que este país o esas generaciones también quieren un cambio, nada más Claro nosotros. que sí. ¿En qué momento el pueblo va a tener participación en una modificación? Y hay que dársela. Hay que dársela. Gilbert, ustedes me dicen, es verdad, hay una parte de romanticismo. Pero ahí esa Pero parte, mira, esa parte, pero mira, espérate, pero no diga está una cosa, malo. mira, Rivas. esa parte, ese Rivas. péndulo, esa parte que tiene el péndulo, permite que tú sueñes y que tú puedas, y que permite incluso que tú pongas ejemplo. Por ejemplo, el presidente de México. El presidente de México sometió una modificación a la Constitución. ¿Tú sabes para qué? Para que a los 2 años de su mandato hay un referéndum revocatorio. Es decir, él le pone un instrumento a la población de decir, oigan, ustedes no estoy aprueban de acuerdo. o desaprueban que yo continúe aquí. Y lo van a hacer. No es lo mismo, Lo- Rivas. No, es que guardando las diferencias geopolíticas, históricas, mentales y todo. De Pero estamos candidato- hablando de candidato y de presidente, póngalo. Pero estamos hablando de México, por ejemplo. Caramba, vamos a ponerle algo de eso, esa chispita a la Constitución. Pero él está usando un mecanismo Que- democrático ahí. No, que la institución te diga, que la Constitución te diga, mira, Rivas, allá en tu pueblo, en Yamasá, o aquí en Cotuí, A mí en San Francisco. de San Francisco, O Cristo Rey. o el que representa a Cristo Rey, Sí. el regidor que representa al Cristo Rey, lleva 2 años en el cargo y no ha hecho Yo nada. no conozco ninguno, ¿eh? Y está bebiéndose la cosa y anda por ahí, tiene una contrata y el muchacho arrancó con un carrito y ya a los 6 meses tiene un jipetón que cuesta. Oh, y si la Constitución me diera a mí la potestad o la oportunidad de yo reunir a todos los moradores de los Alcarrizos o de Cristo Rey y decirle, mira, vamos a hacer un documento, como ese documento que se está firmando ahí, pero con más valor, y que la Constitución lo contemple, vamos a hacer un documento y si nosotros conseguimos el 50% de la población rechazando a José Rivas en su gestión como regidor o como diputado a los 2 años de ser nombrado, y yo tengo el mecanismo y voy al Congreso o voy donde sea, y yo puedo o destituirte o hacer que tú cambies de rumbo. Pero, ¿Por qué eso no Rivas, está en la Constitución Dominicana? Pero Rivas, oye, ahí hay un elemento importantísimo que tú señalas y que debió de hacerse, y lo voy a plantear ahora. Si el presidente Danilo Medina quería salir airoso sobre este proceso que él está sometiendo ahora al Congreso No Nacional. hablemos de Danilo, hablemos del presidente. No, pero Lamentablemente es en su gobierno No, pero y aquí que tenemos esto. pero- Es el ejemplo pero- más fácil. pero- El Rivas. desaprender y aprender de nuevo es por ahí que comienza. Pero Rivas, te lo voy a contextualizar porque lo que tú estás planteando, tú lo estás planteando en una base genérica del procedimiento democrático. Te lo voy a contextualizar. En este proceso hay una ley de referéndum en el Congreso Nacional. Sí, hay una ley. Que lo establece el artículo 272 de la Constitución. Claro. ¿Y la sometió quién? Carlos Gabriel García, del Partido Revolucionario Dominicano, hace un tiempo. ¿Cuándo Esa era? ley de referéndum no se ha aprobado. ¿Cuál es la forma más democrática, más institucionalizada De una sociedad. de este proceso y que Danilo no hubiera tenido ningún tipo de problema? Llevarlo al seno del pueblo. ¿Acaba o comienza? Una de las dos. O te dicen que sí o que no. Ya. Vamos a un proceso de referéndum que lo Señores, establece la Constitución. El sistema político dominicano no le interesa, no Entonces, está. no tanto en que eso, el Ana Mercy. pueblo Pero es que nosotros, tenga. Pero es que no eso, nosotros Ana no Mercy. estamos, Ana Mercy, perdona, Pero es Rivas, que yo... óyeme, dame sí, concluirte ahí, sí. pero no eso. ¿Cuál es la vía? La más rápida en la que yo te pueda disfrazar de manera rápida el proceso de que yo quiero continuar. No, si yo apelo a un sistema democrático, si yo apelo al fortalecimiento institucional,
Si yo apelo a que esa Constitución no sea violentada de la manera más corta posible, cada 3 años, bueno, ¿por qué yo debo de hacer? Yo debo de hacer lo siguiente, lo que me dice la propia Constitución. En esa materia, como hizo Evo, yo me fui a un referéndum. ¿Qué le dijo la Constitución a Evo? No, tú no puedes continuar. ¿Qué le dijo a Chávez en un tiempo? No, tú no puedes. ¿Qué hizo Chávez? Vamos, el pueblo Lo convocó a el elecciones. pueblo que dijo. Se retiró. Y Correa y todo el mundo. Y convocó. Entonces, ¿por qué? Pero eso mismo se da en Europa. Exactamente. Se da en Europa. Entonces, ¿qué te digo? Somos democráticos Para una cosa. y respeto a la Constitución en un discurso de televisión. Solamente en la práctica no estoy ejerciendo ¿Y en qué, esa ¿y en modificación. qué sociedad moderna, ese por respeto ejemplo, a la Gilbert, Constitución? perdona, en qué sociedad moderna un legislador legisla para su propio beneficio? ¿No puede? No. ¡No Te puede! destituyen. Te destituye. Es que no puede. Aquí sí. Diga. Mira, No oye, puede. No me provoques. déjame introducirte esto que tú planteas. El contexto. Ok. Mira, Rivas, ¿qué ocurrió con el proceso de reelección de Álvaro Uribe? ¿Recuerda? Sí, el más popular, Aquí hay una más senadora que se llama la señora Córdoba, la exi. que recibió recursos para aprobar esa modificación constitucional. ¿Y qué hizo el Tribunal Constitucional de Colombia? Tuvo que irse. La destituyó. Ella tuvo que irse. Porque se Por el comprobó que la señora hasta el simple Córdoba rumor. recibió Hasta dinero. el simple rumor. Hasta el simple rumor. ¿Y por qué no podemos tener un sistema democrático en este país que pueda funcionar? Porque Míralo no le ahí. interesa. Es ¿Eh? que nuestros legisladores trabajan en podemos dar un función de lo ejemplo? que dice la cúpula de su partido. ¿Eh? Aquí nadie tiene una Miren, decisión señores, ¿Y propia. por qué no podemos dar un Usted ejemplo? sabe que nosotros tenemos 10 o 15 minutos Ajá. hablando de eso y planteando eso, y no hemos hablado Ujú. de Leonel y Danilo. Pero es que todo el, Pero no todo hemos el hablado. tema, Miren, Pero es que todo el tema va Eso hacia puede, ellos. eso puede estar ocurriendo o está ocurriendo en la sociedad dominicana. Es decir, de este ejemplo que se está dando, que algunos dicen que estamos hastiados y otros dicen que lamentan y otros, y va a venir el lobo y el cuco, y que sin embargo, de eso los políticos serios y las políticas, que son muchos, tienen que promover eso en sus comunidades. Que la discusión no sea de la modificación o no de la Constitución, que la discusión sea de cómo nosotros vamos a salir fortalecidos de esta crisis. Pero el día que aquí se haga un proceso de inversión seria en materia educativa y que ese proceso de educación y de inversión en materia educativa comience a dar los resultados necesarios, porque todavía no se está dando, tú vas a tener una sociedad lejos. preparada y empoderada para lo que tú estás planteando. Que mucho. Mientras tanto, cuando la educación se ausenta de la mentalidad de esos seres humanos en sociedades como la nuestra, este caos que estamos teniendo en este momento va a ser prolongado. Pero esos Es un disturbios. caos institucional. Sí, pero Mira, Hay dos poderes chocando, Claro, los poder únicos- ejecutivo y y legislativo, legislativo. chocando frente a un poder social. Pero un poder legislativo y ejecutivo que son Controlado. los mismos. Lo mismo. Es lo Entonces- mismo, porque no está peleando el PLD con el PRM. Porque hay que también ser claro. Exacto. El pleito es interno. Sí, sí, que Correcto. lo hicieron. Que lo tienen ellos ¿Por qué el dos. pleito es interno? Porque En hay la una lucha, debilidad institucional que claro. me beneficia. Pero la Constitución Y es de una lucha todos. de poder. Y la Constitución es de todos. Eso piensas tú. Eso usted queda claro. Bueno, y yo que quiero pero tener, vamos a partir, piensa tú. y yo vamos que a quizás partir de ando lo con ella bajo el teórico. brazo. Porque lo teórico. Eso piensas tú. Pero de la Constitución es de todo. ¿Por qué a Juan XVI hubo que desgañotarlo Sí, antes sí. de la Revolución Francesa? Hubo que mocharle la cabeza a Juan XVI porque no se iba de ahí. Esa democracia comenzó a producirse luego de Juan XVI en 1789. Mire, la Constitución ¿Eh? Dominicana, en definitiva, la Constitución Dominicana no solamente tiene que ver el asunto de reelección o no reelección. La Constitución Dominicana, para que la sociedad dé ese salto que se necesita, también tiene que tocar otros puntos. Y lo hemos señalado aquí, en términos generales, que pueden fortalecer y que se han puesto en práctica en naciones económicas, sociales e históricas con el mismo desarrollo que Rivas, nosotros. es que la Constitución nuestra es una de las constituciones más, óyeme, desarrollada y tiene todos los elementos para que esta sociedad pueda convertirse en una sociedad tan importante como la sociedad norteamericana. El problema es que el problema es no quiere aplicarlo. aplicarse. El problema es Rivas. aplicarse. pero hay puntos tampoco, hay puntos ahí, está coja. La Constitución Dominicana ¿Cuál no ¿cuál es... punto tú entiendes que está flojo? Por ejemplo, Ajá. por ejemplo, la misma modificación en sí
El mecanismo como debe modificarse la Constitución no lo contempla, porque ¿quién es que hace la misma modificación de la Constitución? Es que ella dice cómo debe modificarse. Exacto, pero eso no es democrático. El problema, ¿cómo que no? No, Claro que sí. No, sí, no. Rivas. La modificación de la Constitución, las Claro que sí, modificaciones Rivas. de cualquier tipo de Constitución van a ser aún más democráticas cuando ese mecanismo que se utilice no sea por los mismos que tienen los intereses. No es que ella debe decirlo. Pero es No que- lo dice. pero El problema es, lo que no pasa lo es que dice. la El ley no problema es incluye Rivas. al pueblo, pero lo dice. Claro. Está bien, Rivas. pero decíamos, ¿quién te representa a ti en el Congreso? Pero los diputados y Pero, senadores. pero en términos de que tú puedes ir a tocar su puerta y decir, mira, Lamer, si tú eres la representante mía aquí en esta comunidad, ¿qué ha pasado? No, hasta se muda. No, usted vaya y Lo le que dice pasa Hasta es- se muda. que Rivas. necesita una canastilla y lo Perfecto. recibe un asistente, pero no para Perfecto. las necesidades que usted tiene que Ah, plantear como pueblo. entonces Ellos vamos a son comenzar nuestros por ahí. representantes, pero no nos representan. Vamos a comenzar por ahí, que Eso es lo la que pasa. Constitución, por ejemplo, sancione ¿A quién? al legislador que actúe mal. Pero es que lo sanciona. Lo que pasa es que no se aplica, Pero ¿quién Rivas. son los que mismos legislan? No legislan Señores, para su beneficio señores, propio. Entonces, el Lo- problema no es los- de constitución, Rivas. Es de El persona. problema es de mentalidad del político dominicano. Pero el único país ¿Oíste, Rivas? donde el legislador También es tiene capaz parte de ahí, hacer tiene parte. 100 leyes en 2 días es lo que no se aplican. Y donde no se puede poner de acuerdo es cuando la ley o las leyes le perjudican a ellos o lo obligan a ellos a hacer el bien. Oh, pero Claro. los legisladores se aumentan el salario cada rato. Claro, y no se Y puede. llevan miles y miles. Y no se Pero puede. el partido. En términos del salario mínimo, en comparación del salario mínimo que rige la República Dominicana y el salario de los legisladores, es un abismo insalvable. puede. Y no deben hacerlo. Y En ellos- cualquier otra y sociedad. ellos lo saben que no se puede. En cualquier otra sociedad eso es condenado. Ahora, ellos yo lo le saben voy que a no se decir puede. a ustedes dos que ya es... Y el regidor no es de que honorífico. Era No, honorífico. era. Ya no. Ya, Ya queremos se cambió. ser- ya todos queremos Ya ser se cambió regidores. Ganó el regidor del Distrito Nacional, ganó 250.000 Pero pesos eso se mensuales. cambió. Sigue en la Constitución que es ¿A cuánto es honorífico. el que gana el de aquí? 250 Oye, yo mil quería pesos hacer- mensuales gana el del Gracias. Distrito Vamos. Nacional. Yo quería ser de... Mire, No, vamos a los Vamos a los periódicos. periódicos. No, pero tú crees que es la mentalidad que está. No, el y problema. también la propia Es la ley mentalidad. Hasta el también que lo no tiene. quiere trabajar quiere ser político. Vamos Señores, a un vamos a ver. El referéndum, imperio un de la- referéndum revocatorio. Ah, vámonos. Vamos al referéndum revocatorio. Somételo hoy. Señores, vamos a la portada de los periódicos, veamos lo que tiene el decano de la prensa Para que tú vas a dominicana, hacer el gapela. Listín Diario. En portada, la República, Bill Clinton vacaciona en nuestro país, llegó ayer al país por el aeropuerto de Punta Cana e inmediatamente cogió un palito a jugar golf, con 2 o 3 amigos que pueden irse a cualquier horario. Álvaro Monte creyó que solo haría papeles de segunda, eso es en la parte de L2. El titular del Listín Diario, Leonel, se da baño de lluvia y de masas contra la reforma. El proyecto tampoco llegó al Senado en el día de ayer. El expresidente Leonel Fernández encabezó ayer una masiva marcha que se concentró frente al Palacio del Congreso, donde el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, reiteró su oposición a una reforma constitucional para habilitar la repostulación del presidente Danilo Medina. Miren, Puerto Rico. Eso sí está movilizado. Entonces, pese a los persistentes rumores de que ayer se sometería el proyecto de convocatoria a la Asamblea Revisora, el punto no fue llevado a la sesión del Senado. En protesta en Puerto Rico, cojamos ejemplo. Miren cómo están los boricuas. Boricuas se lanzan a la calle exigiendo la renuncia del gobernador. Miles de personas, incluyendo artistas como Ricky Martin, Bad Bunny, Residente, Tommy Torres y Benicio del Toro, pidieron ayer la dimisión de Ricardo Rosselló tras desvelarse un chat que ha desatado una crisis política. Señores, hay países que hasta un pellico desata una crisis política, aquí no. Aquí. Aquí no. Opinión en el editorial del Listín Diario, emergencia por dengue. Ayer Rivas y yo tocamos ese tema y creo que hoy debemos tocarlo. Además, es condenado a cadena perpetua al Chapo Guzmán, purgará cárcel de por vida. Algunos son precandidatos. Junta Central Electoral supervisará si funcionarios están en campaña. Ay, pero me contratan que yo puedo seguirle la pista. Luego, Salud llama a la población a eliminar los criaderos de mosquitos porque así no se propaga el dengue. Y Giuliani afirma que la corrupción aleja a los inversionistas. Él vive aquí, ese señor. Estas son las principales informaciones del Listín Diario. Veamos ahora qué tiene. El periódico Hoy, arriba ahí, el Varias, a un paso de la corona. Ganó anoche al Mauricio Báez en un juego también
emocionante, 88 por 84. ¿De qué barrio queda el barrio? De Villaconsuelo. Villacón. Tenemos detalles en breve sobre esa actividad deportiva. Calidad de investigación. 4 directivos de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades analizan el estado de educación superior en el país y llegan a la conclusión que los principales retos de las altas casas de estudio del país son la calidad y la investigación. Leonel pidió a legisladores PLD escuchar la voz del pueblo que se opone a la reforma. Ahí está la foto de Leonel, ahí bajando en medio de la multitud que se concentró ayer en los frentes del Congreso Nacional. Salud Pública exhorta a la población a ayudar a eliminar los criaderos de mosquitos. El ambiente de inseguridad lleva a que se pierdan los recursos que el gobierno invierte en el bienestar y el avance de las comunidades. Firma Rodolfo Giuliani, el asesor de Luis Abinader. Sí. Senado sesionó ayer sin aludir a la reforma de la Carta Magna. Expectativas quedan en el aire. Ponderan aportes de Hugo Tolentino Dit. Niña muere al caerle portón de la escuela en las Cabullas de La Vega. Falpo convoca a paro hoy en Salcedo. Lluvias se extenderán a varias zonas del país. La cadena perpetua para el Chapo Guzmán y Punta Catalina genera ahí 320 sí megavatios. ¿Qué? Pero hay muchos apagones. Ahí sí nos relajan con el Chapo. No, de una vez. Pam, una justicia verdadera. Y lo trasladan de una vez para una cárcel de máxima seguridad. Baltimore, por allá. Y cero familia, cero... Cualquier cosa lo maquillan, le cambian la huella y ¿dónde está Quirinito? A propósito del Chapo. Y el otro, el que mató al abogado, a nuestro amigo Ramírez Ferreira. Sí. Ángel, Jenny, el nombre tenemos. Sí, me olvidó el nombre. Argenis. Bueno, estas y otras informaciones en el periódico Hoy. Vamos a ver qué nos presenta este jueves. El periódico Diario Libre. En la parte superior está Danza Urbana crece en popularidad en el país. Cabo Cañaveral y el alucinaje. En deportes, aporte de medallero de la República Dominicana descansa en pocos deportes. Su titular principal de esta hora de la mañana del periódico Diario Libre es: respeto mucho a Danilo, pero no lo puedo apoyar. Leonel Fernández, bajo una fuerte lluvia, congregó a una multitud frente al Congreso para respaldar su oposición a la reforma a la Constitución, mientras el Senado sesionaba sin asomo del proyecto de modificación a la Carta Magna. Giuliani afirma reforma debe ser a futuro y participativa. Primarias, elecciones y leyes nuevas, retos de la Junta Central Electoral. El periódico Diario Libre también trae que comienza la discusión de clasificación de las empresas. Energías renovables aportan un 7% al sistema. Esos son los titulares del periódico Diario Libre para este jueves. Veamos ahora qué tiene el periódico El Día. Bill Clinton en República Dominicana. Vino de vacaciones a Punta Cana. Para nadie es un secreto que para los Clinton este es un buen país para arriesgar. Es un buen país para arriesgar su vida. Y nos conviene también con este problema de la imagen del país. El 50% de los estudiantes deja las universidades. El 50%. Los sectores de academias revelan que el 30% lo hace en el primer año. En la portada del periódico El Día, principal Leonel insiste en la defensa a principios de la Constitución. El expresidente Leonel Fernández habla a recibir el apoyo de sus seguidores que acudieron frente al Congreso. Esta concentración, Fernández dice que postura trasciende la candidatura presidencial del PLD y del ejercicio del poder. Giuliani cree peligraría la democracia. Reforma, él es alcalde de Nueva York, cuestiona cambio a la Carta Magna. Tú sabes que él puede tener razón, lo único malo que en este momento... Él es extranjero, además. No, aparte de extranjero, el servicio que está haciendo lo descalifica. No se puede meter. Es una visión diferente de lo que es una constitución. Claro. Y Pompeo también es una intromisión. Punta Catalina, en línea de intermitencia. Bueno,
en línea, pero con intermitencia. Electricidad entró el 6 de julio, salió 2 días después y retornó el 15. Sumario, Odebrecht Rondón alega violan debido proceso. Y en las globales, cadena perpetua para el Chapo. Estas son las principales informaciones del periódico El Día en esta edición. El Caribe. Vamos a ver, el Caribe tiene ahí, Leonel lamenta diferencias, pero Constitución está primero. La foto donde va llegando Leonel Fernández a los frentes del Congreso Nacional en esa actividad ayer que se desarrolló sin ningún tipo de incidentes. Gracias a pesar de las, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice ahí? Religiosos afirman que la República Dominicana espera días difíciles. A la República Dominicana le esperan días difíciles. Póngase los lentes, Rick. Giuliani, reforma traería autoritarismo en el país. Cámara Baja de los Estados Unidos rechaza votar sobre juicio político a Donald Trump. La condena del Chapo Guzmán a perpetuidad hacia la cárcel. Y un dato importante y que también será discusión entre nacionalistas y antinacionalistas y bueno, migración criolla, oigan, supera 3-1 a extranjeros en el país. Mamacita. Sí, que sé que hay 5 millones de haitianos, 3 millones de haitianos. No son tantos, nomás son 2. Son 2. Aquí. Hay 5 fuera del país. Innumerable. No hay computadora que lo cuente. Estas y otras informaciones usted puede encontrarla en el Caribe. Vamos a ver qué nos presenta. El Nuevo Diario, aquí está. Ahora, vamos con el editorial de don Percio Maldonado. Bonita foto, Leonel está muy bonita con esa foto. Evitemos el dengue. Yo pensé que era una manifestación en Venezuela, porque solamente en Venezuela se ven manifestaciones de esa categoría, con tanta gente. Leonel Fernández mueve multitudes contra la reelección del presidente Danilo Medina. Gustavo Sánchez cree no hay posibilidad de cambiar la Carta Magna, pero Reinaldo cree que sí. El Mundo condena cadena perpetua al Chapo Guzmán, pone fin a la vida delictiva de un poderoso capo. Discusión por venta de terreno en República Dominicana permite a las autoridades asestar golpe a la mafia siciliana. ¿Cómo? En economía, la CDE. Ahí te queda una. Es que hay tantas E que hay que decirlas todas. Unidad 1 de Punta Catalina está aportando al sistema 320 megavatios en deportes. Danilo Medina felicita al editor deportivo por el premio Cronista del Año de la ACD. Y del Nuevo Diario. Giuliani, es del Nuevo Diario. Nuevo Diario, sí. Editor deportivo del Nuevo Diario ganó el premio. Felicidades. Correcto. Y Rudolph Giuliani, exalcalde de la ciudad de Nueva York, vincula inseguridad ciudadana a la corrupción y la pobreza, critica intento de cambiar la Constitución de la República. Vamos a una pausa, retornamos en breve con más comentarios. Actúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.